Bueno, a mí se me dio el tema esta mañana de hablar del rol del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Como ustedes ya saben, la Biblia fue escrita en 3 idiomas diferentes, a lo largo de 3 continentes diferentes, por unos 40 autores diferentes durante un periodo de 1500 años. Y la misma naturaleza progresiva de Dios, el hecho de que no bajó desde el cielo solo la palabra un día, la misma naturaleza progresiva de la autorrevelación de Dios en el desarrollo de la historia de la salvación crea muchos desafíos interpretativos. Pero una cosmovisión, un entendimiento, una manera de acercarnos al mundo, a la Biblia, supone que si Dios ha hablado y si la Biblia es realmente su palabra, entonces la Biblia no solo es totalmente verdadera en todos los aspectos, ya que Dios es fiel y verdadero en todos los sentidos, sino que también la Biblia exhibe un sistema coherente de pensamiento. Un sistema no contradictorio. Y podemos entonces encontrar en la Biblia una teología orgánica, una teología coherente. ¿Por qué? Porque Dios es un ser coherente. Dios es un ser lógico, no contradictorio. Esta afirmación que estoy en este momento asumiendo que ustedes comparten conmigo, plantea, sin embargo, una serie de preguntas que conlleva naturalmente a más desafíos interpretativos, especialmente a lo que refiere el Espíritu Santo. Esta ponencia, si quieren llamarlo así, intentará responder justamente una de esas preguntas, con la cual tenemos desafíos interpretativos, y esa es, ¿en qué consiste la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que hacía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? El consenso general de la erudición cristiana afirma que el Espíritu Santo obró en los creyentes del Antiguo Testamento como en los del Nuevo Testamento, pero el problema reside en los detalles de su obrar. ¿Cómo es que lo hizo? Algunos sostienen, por ejemplo, que el Espíritu Santo estaba inactivo en el Antiguo Testamento, que no hacía tanto. Y esos mismos sostienen que en el Nuevo Testamento estaba hiperactivo. Otros proponen que había mayor continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en la obra del Espíritu Santo. Habiendo dicho eso, ambas posiciones no pueden ser correctas a la luz del principio que acabamos de mencionar al principio. ¿Y cuál es ese? Que Dios se reveló de manera coherente, consistente a su propia naturaleza. Y como Dios es un ser coherente, consistente, que no se contradice en lo que dice, entonces podemos hallar una teología orgánica. Ahora, estas conclusiones, el hecho de que hay varias partes de la teología cristiana que afirman distintos roles del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, resaltan no solo la necesidad que tenemos de un estudio más meticuloso, más detallado, de qué es lo que hizo el Espíritu Santo y qué es lo que hace, sino que también estas preguntas, estas posiciones, exhiben cuáles son las dificultades interpretativas inevitables que vienen y que tenemos que lidiar en nuestro afán sincero de manejar con precisión ¿qué? La palabra de verdad, como dice 2 Timoteo 2:15. Inevitablemente vamos a lidiar con muchos problemas interpretativos. No porque la Biblia sea contradictoria, sino porque nosotros, en nuestro ser, no podemos entenderlo todo a veces. Lidiamos con el pecado. Ahora, esta ponencia no es un estudio exhaustivo,
pero sí busca, en cierta manera, avanzar el diálogo, avanzar la discusión con el fin de desarrollar una teología que sea coherente con la naturaleza coherente de Dios al revelarse a nosotros. Y a continuación quiero abordar con ustedes varios textos relevantes, varios pasajes del Antiguo Testamento con una pregunta particular en mente. Y esa es esta. ¿Cuánta continuidad o cuánta descontinuidad en la obra del Espíritu Santo hay entre el Nuevo y el Antiguo Testamento? ¿Cuánta continuidad y cuánta discontinuidad hay? ¿El Espíritu Santo obró de la misma manera ayer en el Antiguo Testamento como lo obra hoy? No. Entonces, ¿cuáles son esos detalles? Necesitamos saberlos, es importante. Lo primero que quiero ver con ustedes es la obra de regeneración. La obra de regeneración. Es interesante que hay algunos eruditos, algunos teólogos, algunos pastores que niegan que los creyentes del Antiguo Testamento experimentaron la regeneración del Espíritu Santo. Esto se debe, en gran parte, dicen ellos, argumentan, al registro que tenemos inspirado, detallado en el Antiguo Testamento de varios individuos cuyas vidas no parecen haber sido transformadas realmente. El Espíritu Santo, dicen, no hizo una obra interna en estos individuos, sino que se manifestó meramente de manera externa para guiarles a hacer el bien. Un erudito dice esto: hubo reforma moral, sí, pero no hubo regeneración espiritual. El Espíritu Santo era solo la fuente de la bondad moral, no era el agente del nacimiento que proviene de arriba. Interesante. No es el agente, no produce un nuevo nacimiento, no transforma, no infunde vida, dicen ellos. Y lo hacen en base al gran testimonio que encontramos en el Antiguo Testamento de vidas que parecen no haber sido transformadas. Por ejemplo, Noé, si me acompañan a Génesis capítulo 9, y hoy vamos a estar, por lo menos en esta ponencia, en varios pasajes, pero en Génesis capítulo 9, versículo 20, dice lo siguiente: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Estos eruditos afirman que, ¿lo ven? Noé, después de lo que pasó, después de que por ahí caminó y tuvo una relación cercana con Dios, Noé se embriaga pocos días después de que Dios salva a su familia del diluvio. Una obra de pura gracia. ¿Y Noé qué hace? Se embriaga. Pero Noé no es el único. Ante la duda, ante la falta de fe, Abraham, ¿se acuerdan? Abraham se acuesta con Agar en Génesis 16, Agar, que era su esclava egipcia, y también en Génesis 20 engaña a Abimelech para salvar su propia vida. Isaac, en Génesis 25-28, se aferra al favoritismo. Jacob se aferra en Génesis 27 al engaño. José se aferra al orgullo en Génesis 37. Aarón, ¿qué hace? Un becerro de oro en Éxodo 32. Moisés desobedece a Dios y por lo tanto se le niega la entrada a la tierra prometida en Números 20, versículos 7 al 12. Y estos son solo unos pocos. Entre los jueces, por ejemplo, Barak y Gedeón no son los más valientes. Jefté hace un juramento bastante insensato en Jueces capítulo 11. Sansón sucumbe varias veces ante la lujuria. Lo pueden leer en Jueces del capítulo 14 al 16. Samuel, ¿se acuerdan del profeta Samuel? Fracasa como padre. Primera de Samuel 8:3.
David, el gran rey, el que tenía un corazón como el de Dios, dice que comete adulterio y asesina a varios hombres en 2 Samuel 11. Y su hijo Salomón, sigue a los dioses falsos de sus múltiples esposas y concubinas en 1 Reyes 11. Elías huye en depresión en 1 Reyes 19. Y Jonás, el famoso profeta. Jonás no muestra ningún tipo de misericordia a la misma ciudad a la que él le predica arrepentimiento en Jonás capítulo 4. Y podemos seguir yendo. Una larga lista de hombres que sucumben al pecado vez tras vez. El Antiguo Testamento está lleno de cara a cara de hombres y mujeres imperfectos. Esto es incuestionable, nadie lo niega, ni yo lo niego. Pero cabe destacar, hermanos, que el Espíritu Santo puede obrar, especialmente en el Antiguo Testamento, en una persona sin regenerarlo. Es posible. Cabe destacar eso. Un ejemplo de esto, ¿saben quién es? Saúl. Acompáñenme a 1 Samuel capítulo 10. 1 Samuel capítulo 10. Vamos a leer el versículo 1. 1 Samuel capítulo 10 dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado, tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? ¿Qué haré? Samuel lo unge entonces a Saúl, como rey de Israel, y le dice en el versículo 6, noten: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, este es Samuel hablando a Saúl, vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Serás una nueva persona. Básicamente es lo que le dice Samuel, el profeta, al nuevo rey Saúl. Y esto es justamente lo que sucede. Samuel profetiza eso, dice que eso va a acontecer, y leemos unos versículos más tarde, en el versículo 9, que eso es lo que acontece. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó, noten, Dios su corazón. Dios cambia el corazón ¿de quién? De Saúl. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él, sobre Saúl, con poder, y profetizó entre ellos. Samuel unge al nuevo rey, profetiza en el nombre de Dios que su corazón, que iba a ser un nuevo hombre y que el Espíritu de Dios iba a venir sobre él. Versículo 9, el Espíritu de Dios viene sobre él justamente, se encuentra con unos hombres, una compañía de profetas, dice el versículo 10, y he aquí que él profetiza entre ellos. Él profetiza entre ellos. Ahora, este pasaje no relata la conversión de Saúl, no necesariamente, sino más bien lo que relata es el empoderamiento del Espíritu Santo sobre él para liberar a la nación de Israel. Y no tenemos que ir muy lejos para ver eso, lo pueden leer en 1 Samuel capítulo 11, cuando Samuel derrota a los amonitas. Dios empodera a este nuevo rey de Israel con el Espíritu Santo para liberar a la nación. Y es interesante que el Espíritu del Señor viene otra vez sobre él en 1 Samuel capítulo 11, versículo 6. Noten esto.
Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se incendió de ira en gran manera. O sea, esto sugiere, esto indica que la experiencia anterior que Saúl había tenido, cuando él había profetizado, en 1 Samuel capítulo 10, había terminado. Esa experiencia, ese empoderamiento terminó. El Espíritu de Dios vino sobre él y se fue. Y en el capítulo 11 viene otra vez. Noten, eso es claro en el versículo 13 del capítulo 10. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Él cesa de profetizar, no lo hace porque el Espíritu de Dios se va de él y viene nuevamente en el capítulo 11. No hay razón para considerar a Saúl como un verdadero creyente. El hecho de que Samuel le promete a él que él sería una nueva persona, como dice el versículo 6, y que luego Dios le cambia el corazón, como dice el versículo 9, no prueba necesariamente un acto divino de regeneración. Este cambio de corazón simplemente puede describir la inauguración de Saúl como rey de la nación de Israel, o también puede describir su recepción del don profético, como vemos en el versículo 10 del capítulo 10 de 1 Samuel. Pero noten que, y ustedes lo saben esto, tan pronto Saúl se aparta de Dios en desobediencia, ¿qué pasa? Él pierde inmediatamente dicho empoderamiento del Espíritu Santo y un espíritu maligno ¿qué? Lo atormenta. Lo atormenta. Noten, 1 Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15. Versículo 10, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Se le está hablando a Saúl, versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y leemos en el capítulo 16, versículo 23 de 1 de Samuel, las consecuencias de haber desechado intencionalmente la palabra y los mandamientos de Jehová. Y en el capítulo 16, versículo 23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Y capítulo 18, versículo 10 nos dice lo mismo. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y le desvariaba en medio de la casa, y David tocaba con una mano, y continúa el relato, la narrativa. Saúl se aparta, y tan pronto se aparta y desobedece los mandamientos de Dios, el Espíritu de Dios se aparta de él y un espíritu maligno lo atormenta. O sea, Saúl no fue regenerado por el Espíritu Santo, evidentemente. Sin embargo, hermanos, esto no niega que los creyentes del Antiguo Testamento no puedan experimentar la regeneración como algunas personas, algunos teólogos, algunos eruditos, algunos pastores sugieren. Además, la regeneración del Espíritu Santo no puede ser negada nunca en base a los pecados de los individuos. La prueba, hermanos, de que alguien es verdaderamente salvo y por consiguiente que ha sido regenerado, que el Espíritu de Dios ha infundido vida en esa persona, la prueba no es la perfección moral, sino la continua búsqueda de Dios en obediencia gozosa. Esa es la prueba de la salvación. La continua búsqueda de Dios en obediencia gozosa.
Y pueden leer más tarde, pero lo vemos en el Nuevo Testamento, Hebreos 11. Larga lista de hombres y mujeres de Dios que anduvieron por fe. Fueron regenerados, tuvieron un nuevo corazón. Y sin embargo, en esa lista encontramos a muchos, de los cuales ya mencioné, que no eran perfectos moralmente. Pero sí buscaban continuamente obedecer a Dios con gozo. Debemos preguntarnos entonces, ¿los creyentes del Antiguo Testamento eran regenerados o la regeneración empezó en Pentecostés, como escucharon ayer? Y la respuesta es, de manera definitiva, que tanto los creyentes del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento experimentaron la regeneración del Espíritu Santo, esencialmente de la misma manera. Hay dos razones, y esas son dos razones que les quiero dar ahora, hay dos razones fundamentales para afirmar dicha conclusión, que los creyentes de ambos testamentos fueron regenerados por el Espíritu de Dios. Y en primer lugar, si están tomando notas, es la realidad universal de la depravación total demanda la infusión inicial de la vida espiritual que solo proviene de Dios. Déjenme repetir eso. En primer lugar, la realidad universal de la depravación total demanda, exige la infusión inicial de vida espiritual que solo proviene del Espíritu de Dios. Conocen Jeremías 17, versículo 9, que dice: nada hay tan engañoso como el corazón no tiene ¿qué? Remedio. ¿Quién puede comprenderlo? ¿Quién puede entender su corazón? No tiene remedio. Es tan engañoso. Todos los seres humanos, absolutamente todos, están espiritualmente muertos desde el nacimiento. Salmo, capítulo 51, versículo 5. He aquí, dice el salmista, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre desde el vientre. Desde el vientre, Efesios 2, capítulo 1, estábamos muertos en delitos y pecados. Ninguna persona, hermanos, es capaz de vivir de nuevo, de andar en la novedad de la vida, como dice Juan en muchas instancias. ¿Por qué? Porque nadie se puede dar a luz a sí mismo. Nadie. Nadie se puede dar a luz a sí mismo. Solo por el acto divino de la regeneración, Dios pone fin a la muerte espiritual y hace brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Hermanos, nosotros no podemos hacer nada. Nada para infundir vida. Dios debe realizarlo todo a través de un acto de gracia soberana. Dios debe hacerlo todo a través de un acto de gracia soberana. O sea, noten esto, si nosotros decimos que los creyentes del Antiguo Testamento no fueron regenerados de la misma manera que los creyentes en el Nuevo Testamento, entonces nosotros, si queremos ser coherentes, debemos sostener dos formas de salvación o dos tipos de depravación. O el hombre es totalmente malo o no lo es. O tenemos que sostener dos tipos de salvación. La regeneración, entonces, este acto en el que Dios infunde vida en el corazón del hombre muerto, es una necesidad porque la depravación humana ha sido siempre una constante desde la caída. Y por eso el hombre necesita ser regenerado. No importa en qué testamento se encuentra. En segundo lugar, esa es la primera evidencia. En segundo lugar,
hay un relato uniforme de individuos transformados en el Antiguo Testamento que exige, demanda otra vez por naturaleza la regeneración del Espíritu Santo. Como acabé de mencionar, los seres humanos no pueden vivir vidas piadosas por sus propios méritos. Es imposible. Es imposible hacerlo. ¿Recuerdan Romanos capítulo 3? Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, no algunos, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es imposible para el hombre en su estado natural hacer o vivir vidas piadosas por su propia fuerza, por su propio mérito, solo en base a la impartición instantánea de la vida espiritual que viene de parte de Dios. Solo por parte de Dios es que resulta en esa creación de nuevas criaturas, con una nueva naturaleza, con nuevas capacidades, con nuevos deseos, con nuevos afectos, con nuevas relaciones, con nuevas responsabilidades para siempre. Pero ese, hermanos, es un acto divino, un acto que viene de parte de Dios. Y el Antiguo Testamento relata de manera uniforme los efectos de tal acto, del hecho de que Dios infunda vida en el hombre, de varios creyentes. Por ejemplo, tanto Enoc como Noé caminan con Dios. Ambos, Enoc y Noé, caminan con Dios. Génesis capítulo 5. Volvemos al inicio. Génesis capítulo 5, versículo 22. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Metusalén. Versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Capítulo 6, versículo 9. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Le duele en su corazón haber hecho al hombre, pero después siguen leyendo y ven que Noé también que camina con Dios. Tanto Noé como Enoc, a pesar de la condición espiritual de los hombres, de toda la humanidad, caminan con Dios. Ese tipo de comunión íntima, de relación especial entre estos dos hombres con Dios es imposible sin la regeneración del Espíritu. Absolutamente imposible. A Noé, además, se lo considera un hombre justo e íntegro. Se lo considera un hombre justo e íntegro. Es más, él halla gracia ante los ojos de Dios en el versículo 8 de Génesis 6. Ante los ojos de Dios, ¿recuerdan? Job, en el versículo 1, es que un hombre recto e intachable. La fe de Abraham en Génesis capítulo 15, Romanos 4, fue que contada por qué. Por justicia, la fe de este hombre. En algunas ocasiones hay aún grupos enteros en el Antiguo Testamento que evidencian la regeneración, la vida espiritual que solo puede impartir el Espíritu de Dios. Por ejemplo, 7,000 israelitas no se arrodillan ante Baal ni le besan. ¿Recuerdan esa escena de Primera de Reyes capítulo 19? 7,000 no se arrodillan. ¿Por qué? ¿Por sus propios méritos? No. Porque Dios había infundido vida en sus corazones y tenían un nuevo set de afectos. A los profetas en el Nuevo Testamento, ¿saben cómo se los describe? Como justos. Mateo 13:17. Se los describe como santos en Lucas 1:70. Se los describe como fieles en Hebreos 11.
Esto no significa, claro, como hemos visto, que los creyentes del Antiguo Testamento alcanzaron la perfección moral desde este lado de la eternidad, pero la continua búsqueda de ellos, la continua búsqueda de estos hombres de Dios en obediencia gozosa, sí enfatiza que hubo una regeneración espiritual del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la regeneración, hermanos, solo llega por la voluntad de Dios y no por la voluntad del hombre. Juan, ¿recuerdan? Juan capítulo 1, versículo 13. Juan capítulo 1, versículo 13. Voy a leer el 12, más a todos los que le recibieran, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice Juan, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de ¿quién? De Dios. Solo por voluntad de Dios es que hay regeneración en la vida y en los corazones de los hombres. O sea, esto no es el producto natural del hombre. No es el mérito del hombre, sino que es la voluntad de Dios en el corazón del hombre. Y la Biblia es clara en repetidas ocasiones que este acto divino de gracia soberana por el cual Dios infunde vida, inyecta vida y nueva vida en el corazón del hombre y cambia los pensamientos y transforma sus emociones y sus deseos, y le da fidelidad para andar delante de Dios en obediencia, tiene lugar solo por la interacción complementaria, no solo del Espíritu, sino del Espíritu y la palabra de Dios. Hay una acción complementaria entre la palabra de Dios que manifiesta de manera deliberada el testamento, la verdad de Dios, y a su misma vez tenemos el Espíritu de Dios que aplica esa verdad y la infunde, la inyecta en la vida del creyente. Tito capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5. Noten lo que dice aquí. Versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. En base a su misericordia Él nos salva. Y noten, por el lavamiento de la regeneración, por la pureza de la regeneración y por la renovación, la recreación en el Espíritu Santo. Él nos salva por eso, por su misericordia, a través de la pureza y ese acto divino de la recreación o la renovación en el Espíritu Santo. Y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice que fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, como dije, hay una función complementaria, es una obra complementaria entre la palabra y el Espíritu de Dios. Y por lo tanto, el Espíritu Santo tiene que ser el principal agente de la regeneración, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. De lo contrario, ¿quién más podría llevar a cabo esta obra si no es Él? Nosotros no podemos. Solo el Espíritu de Dios a través de todas las épocas. Dwight Pentecost dice lo siguiente: ningún hombre es parte de la familia de Dios sin haber nacido en esa familia. Ningún hombre es parte de la familia de Dios sin la obra del Espíritu Santo. Casi 3 años antes de su muerte, Cristo dijo que la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento era crear en los hombres ¿un qué? Un nuevo nacimiento. El gran encuentro entre Jesús y Nicodemo en Juan capítulo 3. Una regeneración, dice Pentecost. Ese es un aspecto del ministerio del Espíritu Santo que no cambió después de Pentecostés. Cualquier hombre en el Antiguo Testamento que tenía
una relación con Dios, tenía esa relación por la obra del Espíritu, dice él. Cualquier hombre. O sea, la obra de regeneración es infundida, es un acto de gracia divina que viene de parte del Espíritu de Dios y la aplica en el corazón muerto de cualquier hombre, de cualquier época y en cualquier testamento. Ok, todos estamos de acuerdo en eso. Ahora vayamos a la segunda, la obra de regeneración, la obra de residencia o de la morada del Espíritu Santo. La obra de residencia o la obra de morada del Espíritu. Y este aspecto, este obrar del Espíritu Santo aquí, es un aspecto de mayor disputa entre los teólogos. La mayoría de los eruditos, aunque hay algunos que lo niegan, la mayoría afirma la regeneración, ese obrar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero no existe tal acuerdo cuando se trata de explicar la residencia o la morada del Espíritu Santo en la obra de los creyentes en esa época. Aquí es donde surgen todo tipo de diferencias entre los teólogos. Una parte sostiene que el Espíritu Santo mora en los creyentes del Antiguo Testamento de la misma manera que mora en el Nuevo Testamento. Es decir, no existe ningún tipo de discontinuidad en la obra del Espíritu Santo entre ambos testamentos. Un erudito dice lo siguiente: si se elimina la fuente de vida espiritual en cualquier momento, dice él, esa vida espiritual necesariamente deja de ser, puesto que no hay otras fuentes para producir y mantener vida espiritual. La conclusión inevitable es que los santos del Antiguo Testamento también experimentaron la morada del Espíritu Santo. Y como mencioné y demostré a través de la Biblia, la realidad universal de la depravación total demanda la necesidad universal de la regeneración en cualquier época de la historia de redención. Pero estos eruditos que afirman que la morada del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era la misma que en el Nuevo Testamento, lo hacen a fin de mantener una teología coherente, lo que estamos buscando nosotros también. Y promueven una relación obligatoria entre lo que sería la regeneración y la morada del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, sin embargo, no ofrece, claros ejemplos respecto a la morada del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Incluso la morada o la residencia en dichos hombres y mujeres es temporal y es selectiva en el Antiguo Testamento. Acompáñenme a Números capítulo 11. Números capítulo 11. Creo que aquí es bastante claro que este aspecto de la morada es selectivo y temporal. Por ejemplo, en Números 11, Moisés clama a Dios porque ya no puede soportar la carga de la nación. ¿Recuerdan? Está cansado Moisés y en el versículo 10 del capítulo 11 de Números dice: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo en mí? ¿Concebí yo todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿De dónde? No puedo soportarlo más. Y Dios le instruye a Moisés que haga ¿qué? Que reúna a 70 hombres. Versículo 16. Entonces
Jehová dijo a Moisés, reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a las puertas del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Dios tiene una respuesta. Dios le instruye que reúna a 70 ancianos, y le dice lo siguiente en el versículo 17. Y yo descenderé, y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, Moisés, y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Y cuando Dios toma del espíritu que está en Moisés y lo pone en los 70 ancianos, noten versículo 25, entonces Jehová Dios descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, ¿qué pasa? Profetizan. Profetizan. ¿Y saben lo que hace Josué? Cuando ve esto, se preocupa. Se preocupa Josué. Se preocupa porque considera esto, el hecho de que hay 70 ancianos profetizando dentro del pueblo de Israel, él considera eso como una amenaza a la autoridad misma de Moisés. Noten versículo 28. Entonces respondió Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos, basta, que dejen de profetizar estos hombres. Es una amenaza contra nuestro líder, contra la autoridad que Dios te ha dado. Y ante la preocupación de Josué, noten lo que dice Moisés, porque esto es significativo. Versículo 29. ¿Tienes tú celo por mí? Ojalá, dice Moisés, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Ojalá que fuese así. No tiene celo. ¿No considera Moisés esto como una amenaza contra su autoridad? Y aquí podemos ver principios de un gran líder. En este tema que estamos viendo, la respuesta de Moisés es significativa. ¿Por qué? Porque hace hincapié, enfatiza el hecho de que Dios pone su espíritu en algunos solamente en el Antiguo Testamento. Moisés no tendría la necesidad de decir algo así si el Espíritu de Dios hubiera residido, morado en todos los creyentes del Antiguo Testamento por igual y de manera permanente. No hubiese tenido necesidad de decir eso. A lo largo de todo el periodo del Antiguo Testamento hasta el día mismo de Pentecostés, no se observa una morada universal del Espíritu Santo. Dios, en su voluntad soberana y de acuerdo con sus propios propósitos, Él seleccionó a individuos claves en el Antiguo Testamento a quienes Él le dio la presencia del Espíritu Santo. Y aunque todos los creyentes del Antiguo Testamento son regenerados por el Espíritu Santo, en ningún lugar se enseña en el Antiguo Testamento que dicha morada es exactamente la misma a la que vemos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. En otras palabras, el acto divino de la regeneración en el Antiguo Testamento no demanda, no exige la residencia permanente que el Nuevo Testamento describe para todos los que creen en Jesús. Ahora, esto no significa que el Espíritu Santo estaba ausente antes de Pentecostés. No lo estaba. No lo estaba, claro que no. Ya hemos visto que actúa y actúa de manera poderosa. Sin embargo, su forma de morada en los creyentes en el Antiguo Testamento es realmente diferente. No era la misma. Él no está en los creyentes del Antiguo Testamento, sino más bien Él está con los creyentes del Antiguo Testamento.
En esto, hermanos, es que consiste la morada del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. La presencia de Dios con la nación de Israel en lugares específicos de adoración. Y es justamente a través de esos lugares de adoración donde reside la presencia de Dios que el Espíritu Santo produce obediencia, produce fidelidad en los creyentes del Antiguo Testamento. A través de esos lugares. Un erudito comenta lo siguiente: antes de la glorificación de Jesús, Dios santificó a los creyentes por su presencia con ellos y no en ellos. A menudo el Antiguo Testamento describe a Dios con personas selectas. Dios le declaró, por ejemplo, a la nación de Israel: yo soy Jehová que os santifico. Eso lo vemos en Éxodo 31, Levítico 20. Yo soy Jehová que os santifico. Pero ¿cómo Jehová santificaba a su pueblo si el Espíritu de Dios no moraba en ellos? Esa es la gran pregunta. Y Dios santifica a su pueblo y lo hace en el Antiguo Testamento al morar en lugares específicos como el tabernáculo y más tarde en el templo. Y allí Él permaneció cerca de su pueblo a nivel individual y a nivel corporativo, grupal, nacional. Es más, yo argumentaría que el propósito del libro de Éxodo, el propósito del Éxodo de Egipto era que Dios pudiese morar con su pueblo. Y la venida, en Éxodo capítulo 40, versículo 34, la venida de la gloriosa presencia de Dios en el tabernáculo forma el clímax, el punto más alto del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 40, versículo 34. Noten al final. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llegó al tabernáculo. Y la gloria de Jehová llegó al tabernáculo. La gloriosa presencia de Dios. Dios que había prometido estar con su pueblo, ahora lo hace en un lugar específico para que el pueblo se acerque y le rinda homenaje, le rinda alabanza, se humille delante de Él, para que encuentren obediencia, para que sean propicios a mayor fidelidad delante de Él. Y aunque es cierto que Dios, hermanos, no puede ser contenido por ningún lugar geográfico en la tierra, hay lugares particulares en el Antiguo Testamento donde Dios habita con su pueblo. Números capítulo 17, versículo 4. Números capítulo 17, versículo 4. Noten esto. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajere a donde, a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová, delante del tabernáculo de Jehová será culpado de sangre. Y continúan. Pero noten que Dios se encuentra con su pueblo en el tabernáculo. Deuteronomio, y por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, Deuteronomio capítulo 31, versículo 11 afirma lo mismo. Y aún, esto es importante, porque aún antes de que el tabernáculo fuese construido y fuese lleno de la gloria de Dios, como dice Éxodo capítulo 40, el lugar más santo, ¿cuál era? El monte Sinaí, donde Dios se encuentra con su pueblo por primera vez. Y Dios le da a Moisés las tablas de la ley. Y Dios además se aparece a Abraham en Mesopotamia, como dice Hechos capítulo 7, versículo 2. Y Dios también se aparece a Elías en el desierto a las afueras de Berseba, en Primera de Reyes capítulo 19. O sea, Dios no está contenido geográficamente por un lugar construido por manos, pero Dios elige revelarse en lugares específicos en el Antiguo Testamento para que el pueblo le alabe y para estar cerca de su pueblo.
A pesar de que el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice Hechos capítulo 7, versículo 48. O sea, el Espíritu Santo santificó a los creyentes del Antiguo Testamento tal como lo hace hoy en día. Y ustedes me dicen, ok, pero entonces ¿cuál es la diferencia? La diferencia, en esencia, yace en el lugar donde habita el Espíritu Santo. Ahí es donde yace la mayor diferencia entre la morada del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y la morada del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Podemos concluir entonces que el Espíritu Santo estaba tan activo en el Antiguo Testamento como lo estaba en el Nuevo Testamento. Claro que sí. Sin embargo, hay pequeñas diferencias. Hay un tipo de discontinuidad que llamamos, en lo que refiere específicamente a la morada del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahora, esta discontinuidad, esta pequeña diferencia, ¿saben lo que hace? Enriquece nuestro aprecio por la obra del Espíritu Santo hoy en día. Enriquece nuestro aprecio por la obra del Espíritu Santo hoy en día. Piensen por un momento, el mismo Espíritu Santo que preservó a Moisés, que lo preservó para que anduviese en fidelidad, en obediencia, que liderase a una nación, por ejemplo, ese mismo Espíritu preserva a los creyentes del Nuevo Testamento con un potencial aún mayor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ahora mora en la vida del creyente. Juan capítulo 14, versículo 17. Esto fue lo que profetizó el Señor Jesús. Juan capítulo 14, versículo 17. Dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro del mismo tipo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad lo llama Jesús, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y ¿qué? Y estará en vosotros. Estará en ustedes. Ese mismo Espíritu Santo que preservó a Moisés, preserva hoy al creyente para andar en fidelidad y en obediencia, pero con un potencial aún mayor. Y el Espíritu Santo, interesantemente, no solo mora en la iglesia como un todo de manera colectiva, como vemos en 1 Corintios 3, 2 Corintios 6, sino que también el Espíritu de Dios mora en cada miembro de la iglesia del Señor Jesús de manera individual. De manera individual. Como dice Romanos 8, versículo 9 al 11. Hermanos, de manera de conclusión, si los creyentes del Antiguo Testamento no podían perder la salvación, si los creyentes del Antiguo Testamento no podían perder la salvación al ser regenerados por el Espíritu de Dios, ¿cuánta más seguridad tenemos hoy nosotros que fuimos sellados para el día de la redención, como dice Efesios capítulo 4, versículo 30? Mucha más confianza, mucha más tranquilidad, porque el Espíritu de Dios no mora con nosotros, sino en nosotros.